Hemos invitado a quien es el responsable de la Fundación Biosfera, es el licenciado Horacio de Belaustegui, presidente de la Fundación. Gracias por venir, además es ecólogo. Es un gusto estar con ustedes y acompañarlos aquí en este programa tan importante que ustedes tienen. Muchísimas gracias. Bueno, gas fosfina, así se llama, ¿no? Este tóxico. Sí, fosfina, es un gas, sí, es un gas que se utiliza para, como un insecticida, para aplicarle en los cereales. En las semillas. Sí. Las semillas se confinan. Ustedes saben que para tratar los insectos, ¿no es cierto?, que atacan las semillas hay varios sistemas. Uno es por ahí modificar la atmósfera de lugares confinados, es decir, se le pone más dióxido de carbono y entonces sin dióxido de carbono los insectos se mueren. Pero este gas que es fosfina es un fosfuro de hidrógeno y se produce como consecuencia de la hidratación de fosfuro de aluminio, fosfuro de magnesio. Venden en pastillas, sí. Son de pastillas de 2 gramos, depende de las concentraciones, pero son aproximadamente de 9 a 36 gramos por toneladas de grano. Sí. Se lo ponen en lugares confinados, cerrados, herméticos, y allí se ponen las pastillas. Esto es importante. Usted nos está contando que este tipo de agentes para evitar cualquier tipo de contaminación de las semillas y demás actúan no en el campo, sino en el lugar donde las semillas ya son guardadas, preservadas y demás. No sé, nos imaginamos algún silo bolsa, algún galpón, No. Es un lugar confinado donde realmente se va a atacar, ¿no es cierto?, la semilla en forma preventiva, sí, o para eliminar, ¿no es cierto?, algún tipo de plaga o insectos que tenga, ya sea tanto en superficie como dentro. Okay. Es un producto que se usa muchísimo. Sí. Fosfina es lo que tiene importante, que no tiene un poder residual, es decir, que una vez que ataca no queda ningún tipo de partícula en la semilla. Ahora, ¿qué pasa cuando es inadecuado el método para tenerlo en un depósito, para preservarlo, para guardarlo? ¿Por qué razón puede ocurrir que existe un derrame y que ese derrame llegue hasta una red como la local, en el caso de lo que pasó en Necochea, y ponerse después en contacto con la gente? No, lo que pasa es que el procedimiento realmente para la manipulación no fue el apropiado. En todas las agroquímicas tiene que tener un profesional que tiene que dedicarse, ¿no es cierto?, para manipular este tipo de insecticida, o para lo mismo para su aplicación, porque es muy tóxico cuando se está aplicando y cuando los gases están en la atmósfera, no se puede estar, tiene que estar con muchas medidas de precaución. Fíjate que la Organización Mundial de la Salud lo cataloga como extremadamente peligroso, muy tóxico, está en un nivel rojo, es decir, sumamente peligroso. Lo que pasa es que no lo han manipulado de una forma apropiada y aparentemente no sé cómo se ha ido, ¿no es cierto?, por las bocas de tormenta o la red cloacal, y eso, ¿no es cierto?, en contacto justamente con agua, pues genera los gases, y estos gases son los que realmente han subido por alguna forma en la casa donde estuvo esta chica, indudablemente, aparentemente, que le causó la muerte. La muerte. Horacio, le propongo que compartamos juntos algunos datos que tenemos preparados en una placa para después ir analizándolos de a poco y avanzar un poco más acerca de, por ejemplo, cuáles son los síntomas, cómo puede sentirse una persona, cómo puede atenderse rápidamente y demás. Vamos a compartir esta placa, la vemos con ustedes para tener algunos datos acerca de este derrame tóxico. El gas fosfina, pH 3, es un gas incoloro, inflamable, que explota a temperatura ambiente y que huele a ajo o a pescado podrido. Eso es parte de la data que tenemos aquí, que forma parte de lo que el Instituto Nacional para la Seguridad y Sanidad Ocupacional nos está brindando. Concentraciones bajas en el aire, 0.08 a 0.3, provoca dolores de cabeza leves. Las concentraciones más altas en el aire, 0.4 a 35, causan diarrea, náuseas, dolor abdominal y vómitos. Allí están parte de los síntomas que recién mencionábamos. Tensión y dolor en el pecho, dificultad al respirar y palpitaciones, dolor de cabeza, mareo y tambaleo, irritación de la piel o quemaduras. Con altas concentraciones en el aire se produce una deficiencia de oxígeno con riesgo de pérdida de conocimiento o la muerte. Allí está, ¿no?, la data que nos brinda el Instituto Nacional para la Seguridad y Sanidad Ocupacional. Tremendo, ¿no? No, seguro. Ataca sobre todo el tema del aparato digestivo, ¿no es cierto?, el sistema respiratorio, riñones, hígado. Es bastante completito como el deterioro que causa en el organismo de un individuo. Ahora, en términos de responsabilidades,
pensaba, ¿no? El intendente municipal, con absoluta razón, dice, bueno, también investiguen a la empresa, independientemente de que obviamente él es quien tiene que responder por los ciudadanos y está teniendo un conflicto social importante en su ciudad. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene que tener una empresa a la hora del manejo de este tipo de agrotóxicos? Bueno, tendrán que hacer alguna investigación, qué es lo que pasó, pero indudablemente ha habido un accidente, podríamos decir, ¿no es cierto?, o un mal manejo, ¿no es cierto?, en lo que es una sustancia tóxica. Claro. Si es altamente tóxica, la más tóxica que está graduada, ¿no es cierto?, por la Organización Mundial de la Salud, uno tiene que tener muchas precauciones para que eso no llegue realmente, más una cosa rarísima, que vaya a la parte de cloacas, ¿no es cierto?, claro. Tirarlo en alguna parte para que después en la casa los vapores salgan. Como si alguien hubiera, frente a, por ejemplo, no sé, la rotura de algún tipo de envase, decidido que la mejor manera de deshacerse de él era tirarlo, no sé, por el inodoro, por ejemplo. No, seguro que sí. Por pensar alguna hipótesis. Seguro, toda tecnología, cuando se aplica bien, la tecnología nos permite una buena calidad de vida, pero que realmente cuando se comete error, o sea, cuando hay un desconocimiento, cómo se aplica y cómo se maneja, que trae todos estos problemas. Claro. Y sobre todo con el tema, ¿no es cierto?, de agroquímicos. Los agroquímicos son muy sensibles, son muy útiles. Siempre hay que acordarse que cuando uno está en el campo con agroquímicos, tiene que tener un profesional. Siempre un profesional responsable que lo opere, porque de la misma forma a veces también en hortalizas, o sobre todo a veces se le va la mano en cuanto a la aplicación. Y a veces un profesional sabe perfectamente cuál es el ataque que tiene de un insecto, cuál es el ataque que tiene de una roya, de un hongo, de lo que fuese. Claro. Y a veces no es en todo el predio, sino son con partes más pequeñas y concentraciones más leves. Por eso cuando uno compra para hacer un emprendimiento, no tiene que comprar una receta. Eso está mal. Claro. Lo que tiene que comprar es un asesoramiento. Decir, señores, yo tengo este proyecto y quiero llevar esta producción. Que alguien me ayude para saber cómo hacerlo. Un profesional que me ayude. En el campo tiene que estar un profesional, un técnico o un ingeniero. Exacto. Horacio, quería preguntarle respecto del tema de la concentración, pero también de la cantidad de tiempo que pudo haber pasado entre el momento en el que a lo mejor ocurrió ese accidente en el depósito y finalmente el momento en el que esta jovencita lamentablemente fallece. Digo, el paso del tiempo genera que este gas sea todavía más letal o disminuye su capacidad de letalidad. Disminuye. Normalmente un elemento o un tóxico, ¿no es cierto?, la gravedad que tiene está de acuerdo a su naturaleza química. Indudablemente, si es un elemento altamente tóxico como es esto, es alto. El riesgo es alto. Después la concentración y después el tiempo de exposición. Esas tres variables son las que se ponen en cuenta para ver el mayor o menor riesgo que tiene un tóxico. Indudablemente también habría que ver la distancia que se recorrió desde el depósito o el lugar, ¿no es cierto?, donde se generó el derrame, ¿no es cierto?, y la casa de esta chica o del barrio. Lo que hay que hacer, sí, hay que ventilar todo esto, no dejar nada confinado y lavar bien eso con agua para que eso, ¿no es cierto?, se evacúe y se elimine. Es decir, no la medida tomada por el municipio de que la gente sea evacuada es una medida correcta. Pero totalmente. Aparte, lo que tiene es una tranquilidad también para la comunidad, es que no tiene un poder residual. Bien. Es decir, no es un organismo, no es un compuesto clorado, ¿no es cierto? No va a permanecer, digamos. No va a permanecer. Esto realmente pasa el tiempo y desaparece. Claramente aquí, y es muy probable que la joven y su familia o los demás que hayan sido internados en Necochea no tuvieron probablemente ni la más mínima idea de lo que estaba pasando y de por qué se estaban sintiendo de esta manera. Si uno tiene la posibilidad de saber que está poniéndose en contacto con algún tipo de tóxico de estas características, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando uno sabe que se expuso a un tóxico de estas características? Y cuando siente un olor así distinto del normal, indudablemente ventilarse, ir a la calle, no estar, ¿no es cierto?, en un lugar cerrado. Bien. Pero lo que no debe ocurrir, estos accidentes. Es decir, estas tecnologías que se utilizan en el agro tienen que ser bien manejadas, ¿no es cierto?, bien prescriptas. Y por cierto, si un comercio vende esto, también tiene responsabilidad. Indudablemente tiene tanto la responsabilidad del comercio como también, me parece bien que el intendente se preocupe, pero creo que la justicia y las investigaciones son las que darán, ¿no es cierto?, el dictamen donde ocurrió el hecho desgraciado, ¿no es cierto?, que generó que esto vaya al medio. Horacio, nosotros queremos agradecerle mucho que haya estado aquí para poder entender, al menos tener un acercamiento acerca de cómo funcionan estos agrotóxicos y también la posibilidad de la tranquilidad que usted nos brindaba diciendo no hay residualidad en este tipo particular de agrotóxicos. Exacto, sí. Para mí es un gusto estar con ustedes y hasta pronto.